Emocionado de estar una vez más haciendo este programa Emprendedores. Inicié hace 18 años con un sueño, con una ilusión y con el deseo de incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en la República Dominicana. Decirles con ejemplo de vida de personas que hayan alcanzado el éxito que se puede. Y decirte a ti que no dejes que nada ni nadie te diga que no se puede. Porque claro que sí, todos podemos vivir nuestros sueños, siempre y cuando haya entrega, voluntad, trabajo, dedicación y persistencia. Y aquellos que siempre critican, hay que dejarlos ahí, en la orilla, criticando y hablando, mientras tú te enfoques en hacer grandes proyectos. En esta ocasión vamos a tener una interesante entrevista con Mabel Moreno, una actriz colombiana, protagonista en diferentes series, en Medusa, Café con aroma de mujer, La reina del flow, pero vamos a conocer qué hay dentro del ser humano, lejos de las luces, lejos de las pantallas, qué tiene Mabel Moreno para contarte a ti que quiere también salir hacia adelante. Pues mira, Rey, yo te voy a decir una cosa. Uno a veces, pues, se gana a la gente equivocada. Para mí es un honor, Mabel, tenerte aquí en Emprendedores. Pero en esa época había un poquito de... era mal visto, o eres modelo o eres actriz. ¿Por qué no lo acepta? ¿Cómo alcanzas la fama? Gracias a Dios, yo nunca me he ganado nada si no es con trabajo, si no es con esfuerzo, si no es con talento. Después viene la serie que ya me abre puertas a nivel mundial, que es La Reina del Flow. Mañana voy a ir a la fiscalía. ¿Qué mensaje tiene para ese joven o para esa mujer dominicana que quiere ser actriz y no se atreve a dar el paso? De verdad que la gente dominicana es gente muy bonita. Continuamos con Emprendedores, con una artista profesional de Colombia que últimamente ha llegado muy fuerte a la República Dominicana en diferentes series. Y la verdad es que para mí es un honor, Mabel, tenerte aquí en Emprendedores. Este programa lo iniciamos hace 18 años con un objetivo de incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en República Dominicana, demostrarles con ejemplos vivos de que alcanzar el éxito no es fácil en la vida, que nada llega de la noche a la mañana, pero que sí se puede. Y luego hicimos una pausa cuando fui alcalde de la ciudad y lo retomé hace un año y pico. Y para mí es un gran honor tenerte aquí. Eres una artista muy respetada en República Dominicana y una gran actriz. Ay, muchas gracias, qué honor de verdad estar aquí, poder hablar, poder contarle a la gente, pues, inspirar a la gente, que me parece tan importante este tipo de contenidos y de ideas que te puedan inspirar, porque a veces estamos consumiendo cosas que no nos Claro. levantan el ánimo, el espíritu, y creo que este tipo de encuentros hace que uno se inspire. Claro que sí, y a veces buscando tendencias o buscando like, perdemos un poco el objetivo de lo que de verdad importa en la vida. Y es que viéndote, quizá una joven dominicana o en cualquier país de Latinoamérica puede haber una inspiración. Así es. Y quizás no se decide si dedicarse al derecho, pero su sueño es ser actriz. Y contigo vamos a conocer tu historia. Me gustaría saber cómo te involucras. ¿Cómo llegas a la pantalla de las telenovelas en el año 2003? Ujú. Tengo entendido que ahí iniciaste con un gran papel. Ya no me acuerdo, no hagamos cuentas. Ahí tenías Era muy pequeñita. 5 años. Más o menos. ¿Cómo entras a A la la televisión. televisión? Pues mira, yo creo que todo nace de un encuentro con mi papá, porque yo digo que él es el culpable de este camino que yo elegí, porque a él le fascina el cine, es cinéfilo, le encanta. Entonces, nuestra manera como de conectarnos siempre fue a través de las salas de cine. Entonces, como dicen, como decía Capote, que en Desayuno de Tiffany's, que nada malo podía pasar en una tienda de Tiffany's, para mí nada malo puede pasar en una sala de cine. Porque era el lugar donde si estábamos tristes, vamos a cine. El día que se le murió la mamá a mi papá, a mi abuela, fuimos a cine. O Guau. sea, así te pongo que lo que significan las salas para nosotros. Entonces, desde muy pequeñita estuve muy estimulada a este séptimo arte, lo veía desde muy, muy chiquita y pues claro, yo me sentaba en esa sala y yo siempre digo, mi papá no tuvo dinero para que viajáramos,
pero sí me sentaba y me abrochaba ese cinturón de seguridad en las salas de cine y viajaba por el mundo entero Claro. viendo películas, viendo cine, además que él me llevaba a ver cine arte y cine Hollywood, entonces yo tenía un poquito de las dos, tenía contexto de cine español, de cine coreano, de cine, bueno, de muchas partes del mundo y eso me hizo querer, pues uno, conocer el mundo y dos, querer ser actriz. Entonces empieza por eso que mi papá hizo conmigo, que era llevarme a cine y hacer que me gustara tanto. Pero seguías normal en el colegio y Yo, no se- pasaba nada con el cine. yo seguía normal en el colegio, pero yo decía, yo voy algún día a estar en una pantalla de estas, esto es lo que yo quiero hacer, papi. Y mi papá feliz porque él le hubiera encantado haber hecho eso, pero pues por su historia, por sus hijos, por todo, no pudo hacerlo. Entonces, de alguna manera, él cumplió su sueño a través mío. Y ahí empiezo yo a decir, esto me gusta. Como a los 7 años empiezo yo a decir que iba a ser actriz. Y la oportunidad llega cuando tengo 15 años, estoy caminando en un centro comercial y me ve un cazatalentos y dice, bueno, tú deberías modelar. Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y me dice, mañana ve a la oficina con tu papá o tu mamá y les explicamos todo. Y mi papá, que fue como mi gran acompañante porque Te apoyó. me apoyó, él era feliz y él me llevaba a los castings y me acompañaba. Hoy en día los cámaras todavía se acuerdan de él cuando estoy haciendo alguna producción, salúdame a tu papá, porque nunca me dejó sola hasta que ya era grande, entonces él me acompañaba a las grabaciones. Entonces me ve él en la calle, este señor Gazatalentos, empiezo a hacer comerciales, fotos, pero yo siempre pensando, yo quiero actuar, yo quiero actuar. Y en algún momento llega la oportunidad de un casting. Pero te convertiste en modelo también. Fui modelo primero, sí, Ok. primero modelé. Muy poquito tiempo porque sabía que tenía que escoger. A veces hay como, en esa época, yo creo que eso ya no pasa, pero en esa época había un poquito de, era mal visto, o eres modelo o eres actriz, pero las modelos no son actrices. En esa época había como una tara ahí, porque yo digo que eso es una creencia Claro. limitante. Entonces tocaba escoger y yo siempre quise ser actriz. Entonces, al primer casting que me dieron la oportunidad, me lo gané y empecé a Sí, la actuar. primera vez que fuiste a un casting ganaste. Me lo gané, fue un antagónico. Yo tenía como 16 años, 17 años. ¿Y te acuerdas Y de cómo se llamaba? La Jaula. No llegué anoche no fue porque no quisiera, sino que es que, pero míreme, es que Colón se fue a dormir con nosotros y pues no tuve remedio ya. ¿Por qué no lo acepta? Es que yo le quedé grande, es así de simple. La Jaula. La Jaula se llamaba el proyecto, sí, La Jaula. Y era me acuerdo que era un colegio. De ahí salimos muchos actores que hoy en día seguimos todavía vigentes y actuando y amando el oficio. Y todos peladitos haciendo este casting. Y pues me acuerdo que yo dije, yo tengo que ganarme esto. O sea, yo no puedo llegar aquí y perderme esta oportunidad. Pero no hiciste trampa, te lo No, ganaste. me lo gané yo. Mira, gracias a Dios, yo nunca me he ganado nada si no es con trabajo, si no es con esfuerzo, si no es con talento. O sea, Cuando te siempre. llamaron, ¿qué sentiste ese No, día? pues una emoción, imagínate, tremenda de poder estar haciendo lo que yo soñaba. Claramente, ya descubrir porque uno ve el glamour en la pantalla y uno dice, ay, no, esto es divino. Es muy guerrero, me Claro. gusta decirlo, es difícil porque son muchas horas en esa época. Ni siquiera trabajamos las 12 que hoy en día son 12 horas diarias, se trabaja 15, Wow. 16, de domingo a domingo. O sea, eso fue tremendo. Yo digo que pagué piso en esa producción, pero también me la gocé muchísimo. Y esa primera experiencia en la jaula, cuando terminaste, ¿te sentías bien? ¿No era lo que tú esperabas? ¿Qué pasó? Pues me gocé mucho el personaje. De verdad que siento que también cuando uno lo hace desde un lado más naif y no hay tanta técnica y tanta cosa en tu cabeza, que ya después estudié, después de ese proyecto, pues como que había una libertad y un gozo en entender ¿Y las críticas? ¿Cómo Me fueron? fue bien, ¿Te fue bien? sí, sí, me fue bien, me fue bien. Como que yo creo que yo siempre he tenido como un carácter y nunca me fié de ser la niña bonita. Tenía siempre como más profundidad y en mi manera de abordar los personajes y en lo que me gusta hacer. Se nota pues que no solamente estoy confiando en verme bien y ya, sino que había algo más ahí y eso se empezó a notar desde el principio. Y con la gente, siempre me lo ha dicho que la gente conecta de alguna manera con lo que le pasa al personaje. Hay una manera, hay como algo que pasa a la cámara y la gente se conecta con los personajes. 2006, El Gran Juego. Esa fue ¿Qué presentada. pasó del 2003 al 2006? 3 Estudié, años.
Me dediqué Y a no estudiar. hiciste ningún otro papel. No hice ningún otro papel ¿Y porque por qué decidiste estudiar? ¿No te sentiste conforme con la actuación que tuviste en las aulas? no, sí, de hecho, pues yo miro hoy en día y digo, ay, había una libertad y una cosa que se ha perdido con la técnica porque a veces la técnica lo pone uno solo en la cabeza y ahí había una libertad que yo creo que nunca voy a volver a tener Claro. de simplemente actuar desde como el instinto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo dije, bueno, yo realmente quiero hacer esto, pero tengo mucho respeto al oficio. eh, y no lo quiero, pues, no quiero simplemente Querías ser una hacerlo bien. carapeta, quiero hacerlo bien, quiero estudiar y me dedico a estudiar con Laura García, a hacer cosas más teatrales, a explorar como la parte ya más de técnica y por eso paré. ¿Y el gran juego que era? Y el gran juego llega a Caracol, pues yo estaba con este canal, estuve muchos años con ellos y querían que hiciera de presentadora, entonces para mí era un personaje, voy a presentar este juego. Quiero darle la bienvenida a las delegaciones que compiten hoy en el gran juego comandado por la bellísima Mabel Moreno. Hola, hola, dicha de la meta, Santander y Chocó se preparan para el gran juego. Estoy lista, en nuestras casas siempre nos han dicho que juego de manos, juego de marranos, pero acá Y está. fue divino porque fue fue la oportunidad de vivir en Buenos Aires mientras rodaba, Argentina. ciudad que amo, de verdad, Bella. me fascina también Buenos Aires. Me gocé mucho la estadía ahí, entonces fue como una primera, un primer darme cuenta que podía trabajar en otros países, que era posible, ¿no? Porque uno va como rompiendo creencias, ¿no? Y abriendo la taza. ¿Cuántos meses duraste en Argentina? 3 meses graban. ¿Y no te sentías sola de querer volver a No quería Colombia? volver. Era al revés. De hecho, volví porque en el canal es como tienes que venir a hacer prensa, tienes que venir a hacer todo para el lanzamiento del gran juego. Y yo no quiero volver. Yo estaba muy contenta en Argentina, pero bueno, volví porque me tocó. Las profesionales a su servicio. Esa fue otra novela que hice en Caracol. Vení, yo te ayudo, Noelia. Ay, no, tranquilo, Benjamín, no se moleste. No, no es ninguna molestia, Noelia. Ya ahí, 2007. sí, ya ella ya estaba más grande. Esa fue la primera vez que yo me di cuenta que yo podía hacer personajes diferentes a mí. Ok. Que no me iba a quedar como con la idea de, porque no sé si eso pasa en otros países, pero acá pasa mucho que te quieren encasillar. Entonces ya hiciste de niña rica de colegio, entonces ahora vas a ser la rica en todas las versiones y tus edades. Y de repente me hubiera aburrido mucho si me hubiera ido solo por ese camino. Entonces las profesionales fue como, yo sí puedo hacer otra cosa. Además, ella tenía una sensibilidad muy especial, era una mujer mucho más sumisa, mucho más retraída de lo que yo soy en la vida real. Entonces como que fue una delicia ver, yo puedo jugar a ser otra de verdad, o sea, puedo transformarme y ahí empecé como a disfrutar eso. Y en el 2007 ahí ya pudiste vivir como interpretaste otro personaje diferente a tu personalidad cuando terminaste la novela, la desintoxicación del personaje. ¿Lo manejaste fácil? Sí, yo nunca, no, Hay muchos actores que dicen que es que un mal método. hay un momento de depresión también en el proceso. Sí, no, yo la verdad no tengo no soy de método, no me meto tanto en cada personaje, digamos que sí, tengo la facilidad de jugar y entrar al personaje y salir fácilmente, entonces no es como que me quede con el personaje pegado, obviamente la psiquis algo le cambia a uno, por ejemplo en La Reina del Flow, Gema, a mí no me gustaba el rosado y este personaje era rosado de pies a cabeza y después de ella me empezó a gustar el rosado. Entonces pasan cositas como, o te dan lecciones profundas también de lo que están viviendo y tú dices, yo no quisiera tener una relación así de tóxica o yo no quisiera pasarme la vida, bueno, cada personaje como que viene a enseñarte algo también profundo, pero nunca me he quedado pegada a un personaje. ¿Cómo alcanzas la fama? ¿Cómo ya despegas y dices, wow, ahora sí? ¿Cuándo sucedió? Eh, Estamos en 2007. yo creo que eso fue en el 2011 o 12, cuando hice una serie que se volvió muy, muy conocida aquí en Colombia. Fue la primera serie web conocida en el país. Se llamaba Susana y Elvira. Estoy a punto de abandonar todo lo que he creído para salir en sudadera, vino
difumino, Blanco y una difumino. ¡Eso! ¡Divina! Sencilla, ¿cómo diría Coco? Menos es más. Sí, pasé en su tumba. Oiga, ¿y usted no es que yo muy Kim Kardashian y todo y usted parece Snooki? Le tengo mucho aprecio porque fue, yo creo que el primer boom como actriz y tengo que hacer cuña que este año sacamos la película, o sea, retomamos esa serie, ese personaje, y este año sale la película Susana y de Elvira. Susana y Elvira. Entonces ¿Y fue un momento por qué despegaste ahí? ¿Qué sucedió diferente? bueno. ¿Tuvo Imagínate, buenos rating la novela? ¿Qué pasó? esta era una serie web y era como un ejercicio porque no se había hecho nada antes en web, no existían las plataformas en ese momento. Entonces era como una primera aproximación a un formato que no fuera televisivo. ¿Qué sucedió con eso? Nos dio la posibilidad de usar un lenguaje mucho más realista, mucho más como hablábamos las mujeres. Estaba hecha por mujeres en sus 30, a los 30 años. Yo ahí tenía 27, aclaro, no había llegado a las 30, pero ya estaba haciendo un personaje de una mujer de 30 años. Y eran mujeres hablando de lo que sentían, de lo que les estaba pasando, sin mucho filtro. Se hablaba de sexualidad de frente, digamos que con mucho más permiso, porque no era televisión y no había mucho más espacio para hablar de Con así. todo y que no fue en televisión abierta, pegó. Impresionante. Los números de la serie Y fueron en esa época, 12 años atrás, las plataformas digitales no estaban como ahora. no, fue un ejercicio y fue como de las primeras series que lograron hacer eso. Y eso me regaló a mí también esta cercanía con mis redes sociales, por eso yo me siento tan cómoda en las redes sociales. Fue como que ese despertar de que habían otros formatos y empecé como a mirar mi Instagram de otra manera y a ver que ahí tenía una posibilidad de hablar. Entonces esta era una serie donde habían mujeres diciendo lo que sentían sin miedo, en un espacio donde otras mujeres querían ver eso. Y ahí te paraban en la calle, te saludaban, te pedían fotos. Y de hecho me acuerdo estar en Nueva York estudiando, porque yo me fui a estudiar ya después teatro a HB Studio en Nueva York, y me acuerdo en Nueva York, gente, colombianos obviamente, diciéndome Elvira por la calle. Entonces yo decía, wow, esto fue impresionante. Pero digamos que si te hablo del personaje que me volvió mega famosa, fue como a los 2 años de este momento, o sea, eso debió ser 14, 15, 2016. Una serie de abogados que se llamó La Ley del Corazón, en donde Pero Narcos no, en Narcos, 14. no, eso fue, Narcos fue un personaje muy chiquito, que Ok. pues ha sido chévere estar en esa producción porque fue mi primer acercamiento con Netflix, que amo trabajar con Netflix, pero digamos que de verdad me volví muy, muy famosa fue con una serie que se llamó La Ley del Corazón, donde yo hacía de una abogada. Digo, en mi oficina no. En mi oficina no se van a tratar así. La Ley del Corazón, con un talento de primera. Carlos Benjumea, Sebastián Martínez, Mabel Moreno. Esa serie fue impresionante. Lo que María del pasó- Pilar. María del Pilar Garcés, la leona. Entonces ese es como el personaje al que más le debo de verdad agradecimiento porque me posicionó antes y después de María del Pilar, fue mi carrera. Ahí tu carrera despegó ya. Ahí ya Y tu despegó. padre pudo ver eso. Claro que sí, él se ha pillado todo. Él todavía está vivo y está joven y todavía Y en se le- esa de María del Pilar, ¿qué sintió él? ¿Qué te dijo? No, mira que yo siento que él siempre tuvo mucha fe. Nunca hubo duda de parte de Él que nunca eso iba a tuvo duda de que tú nunca, ibas a llegar. nunca tuvo duda. Yo siento que siempre, parte yo creo que de haber llegado a donde llegué fue la fe con la que mis padres me dieron la mano, nunca dudaron, nunca me dijeron, bueno, pero ¿qué más vas a estudiar? No, fue como, esto es lo que quieres, hazlo bien, hazlo con toda. Claro. Entonces tuve la suerte de tener unos papás que Y me luego de María del Pilar, tu vida cambió. cambió por completo. Prensa, Sí, figura ya en la calle pública. la gente me reconocía, ya así masivo, ya las marcas, ya fue otro momento ¿Y de cómo historia. manejaste ese momento? Pues ¿Cómo yo manejaste siento la que prensa, las críticas? yo siento que como ya llevaba tantos años dándole, o sea, yo empecé muy chiquita, no fue como que me agarró una fama de la nada, sino que yo empecé a ser Claro. conocida de a pocos, me lo fui ganando. Entonces no es como algo que te llegó y no estabas preparado, yo siento que tenía una madurez emocional
buena y no me arrastró, sino que pude como gozármelo y estar Pero como si hay un bien parada. cambio, como si hay prensa, marcas Sí, buscándote. mira, me pasó algo muy loco y es que yo empecé sintiéndome un poco asediada y como no estaba acostumbrada a tanta gente, a mí eso me costó al principio, sobre todo que yo no, por más que tenga mis redes y todo de mi vida privada, es poco lo que se sabe, yo no doy lora con eso, yo cuido mucho lo mío, Claro. ¿sabes? Entonces, como tanta exposición sí me generó como angustia o que estuviera almorzando y la gente de repente quisiera una foto y y cómo maneja uno esto. Al principio estaba un poquito saturada de eso. Y mi abuelo, que a mí siempre me gusta hablar de ellos porque mis abuelos fueron mis personas favoritas del mundo, ellos ya no están, pero me acuerdo, mi abuelo era un hombre muy de gente, le encantaba la gente. Y a Le ti no. y yo estaba en un momento en que no quería no quiero más fotos, y mi abuelo un día se sentó y me dijo: "Mija, yo me voy tranquilo el día que me vaya, porque tú has sido organizada en todo de tu vida. Lo único que me intranquiliza es que tú no te goces la gente, porque la gente es lo más importante". Claro. Y yo, cuando él se murió, le prometí que iba a explorar esa manera de ver la vida de él. Y hoy en día, mira, me gozo muchísimo y agradezco cada vez que me piden una foto, cada vez que alguien se quiere acercar, cada vez que hay un cariño. Me cambió mucho la manera de ver De ver la vida. la fama, sí, y el amor de la gente. Entonces yo puedo estar almorzando, que foto, 25 fotos, porque se lo prometí a él y porque empecé a gozar el cariño de la gente, en vez de sentir como apatía. Por eso sentí mucho Y lue agradecimiento. y luego de María Elvira, ¿qué sucede? María del Pilar. María del De Pilar. María Elvira, María del Sí. Pilar. Después viene la serie que ya digamos, me abre puertas a nivel mundial, que es La Reina del Flow. Que es el personaje de Gema Granados, Sí. que es uno de los personajes que más he querido en mi vida, ¿Por eh, qué? porque era muy diferente a mí, porque me la dejaron jugar. Porque una chica de la comuna, entonces, es lo que te digo, no quise quedarme nunca siendo la niña de estrato 20 o la niña rica, sino que quería yo explorar muchas otras Pero cosas. después se vuelve rica. Ella se vuelve rica, pero eso es más interesante todavía, porque es una nueva rica, ¿cierto? Que fue de las comunas, pero que ahora quiere ser rica y quiere verse súper clasuda, exacto, pero se le ve su pasado. Claro. Y eso tiene que estar ahí, porque eso es lo que la hacía tan divina y tan interesante de jugar. Y cuando la matan, cuando muere, ¿tú sabías desde el inicio que había un fin del personaje? No. Y cuando el director te dijo: "Ahora muere", ¿qué sentiste? Mira, fue muy doloroso y yo creo que eso pasó porque, a ver, eran 2 canales, en ese momento no estaban las plataformas y era Caracol o RCN, punto. Y La Reina del Flow era Caracol. Y yo ya tenía, cuando yo entré a hacer La Reina del Flow, yo ya tenía contrato para la segunda parte de la de los abogados, que era RCN. Entonces, yo creo que entre canales eran celosos y como yo empecé a decir: "Oigan, ya se viene la fecha y me necesitan en RCN y acuérdense que yo tengo que salir", pues porque quedamos en eso cuando yo empecé, yo creo que hubo ahí como egos altos en el canal Caracol que dijeron: "Así, pues mucho afán de salir para irse a la competencia, pues la vamos a matar". Y a mí me dio durísimo, yo decía: "¿Cómo van a matar a Gema? Pero no, cómo me van a hacer esto?". Lloré mis ojos, me dio durísimo. Lloraste de verdad. Si me querían castigar, lo lograron porque este era un personaje que yo amaba y me pareció muy triste ese final. Sin embargo, con los años digo, bueno, todo pasa para algo y parte de mi misión como actriz, y creo que hoy en día más importante aún, es hablarle a las mujeres, es mi comunidad de mujeres, es lo que tengo para decirle a las mujeres. Entonces ahí vi que eso fue una excelente oportunidad para que las mujeres vieran qué pasa si se quedan en una relación de maltrato. Porque la relación tóxica que ella tenía con Charlie, y en esa temporada él era el malo de la novela, em, después lo reivindican y sé que cambian la historia, pero en ese momento él era el malo, la maltrataba mucho psicológicamente y ella se quedó y escogió quedarse una y otra vez en una relación de Y esa. cuando viste que va por 3 temporadas, ¿no te da un poco de Sí, obvio, porque además era un personaje que yo, uno, amaba, dos, el set era delicioso para estar, o sea, mis compañeros, era un ambiente de trabajo maravilloso, yo me lo gocé muchísimo. Entonces sí le da a uno, estuviste en una temporada? estuve en una temporada, entonces sí me ha dado tusa no haber estado, tusa es como dolorcito no haber estado allí, pero pues gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo, entonces mientras ellos están grabando alguna temporada, yo estoy haciendo algo nuevo, un personaje nuevo.
Pero a lo que iba era que finalmente Gema fue como para las mujeres decir, vean, si ustedes no se eligen y si ustedes escogen mal y si están mal acompañadas pueden Dejó un terminar mensaje. muertas. Dejó un mensaje. Entonces, digo, me quedo tranquila por ese lado. Sí, por eso te digo, nunca lo he aceptado públicamente, es la primera vez. Sí me dolió que me hubieran sacado, si me querían castigar, lo hicieron perfecto. Gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo y siempre he estado haciendo otros personajes, pero Gema es una espinita que no me pude sacar. Pero no puede ser todo perfecto. No puede ser todo perfecto y todo pasa para algo Claro. también. Y la novela de RCC, ¿qué pasó? La RCN fue la segunda temporada, La RCN. Ley del Corazón, le fue muy bien. Ese es un personaje que la gente siempre quiere ver. Perdóneme si no le di el beneficio de la duda. Perdóneme si ha sido muy difícil. Lo que pasa es que usted sabe que yo tengo una coraza y usted sabe que... Pero no fue superior a la Reina del Flow. A ver, en el mundo la Reina del Flow fue wow, Sí. pero yo estuve en esa ola montada, o sea que yo de ahí, la gente no la olvida, o sea Pero que yo estuviste de ahí. sí, ahí estuve y la gente todavía se acuerda y voy a España y se acuerda de ese personaje y a donde vaya, digamos que Y ni marcó. siquiera en la tercera temporada, como esas escenas que recuerdan a Gema. Nada, a Nada. Gema creo que le pusieron una prima, pero de verdad que yo creo que yo me gané a alguien que dijo no, y Mabel Moreno no, y Mabel Moreno no volvió a la Reina del Flow. Todo el mundo revivió en esa novela, menos yo. Qué pena. Es un pesar porque yo amaba Pero ese después personaje. tuviste un éxito rotundo. También, sí. Después vino la Café. Café con aroma de mujer, que eso fue una explosión mundial. en el mundo entero. Sí. Yo nunca creí que la muerte de su papá fuera a causar tanta molestia entre ustedes. Es una recolectora de café. Mi hermana, que tenía que estar haciendo ahí con mi ex marido, ni siquiera te has separado de Sebastián. Número 1 en Netflix por mucho tiempo. Sí, fue impresionante esa novela. ¿Cómo llegas ahí? Me llamaron, eso fue RCN después de La Ley del Corazón. Estuve en México haciendo Bueno, una- pero compensó RCN entonces. No, sí, la verdad los dos canales siempre han sido muy, muy chéveres conmigo, pero yo tengo esa espinita con el no sé quién de la Reina del Flow. Yo creo que sí sé quién, pero creo que no lo voy a decir. Pero bueno, igual los canales siempre han sido muy lindos conmigo. Y RCN tenía Café con aroma de mujer y ellos desde el principio sabían que querían que yo fuera, ese personaje se llamaba Lucrecia. Lucrecia, yo había visto Era un personaje principal. Era uno de los principales. Yo la había El visto segundo principal en el lado femenino. habían como 4 o 5 personajes principales en esa novela y uno de ellos era Pero ahí eras rica otra vez. ahí era Rica otra vez, pero yo venía de hacer María del Pilar, que era una mujer así valentonada, ¿sabes? Que no tiene pelos en la lengua. Creo que es el personaje que más se parece a mí en muchas cosas. Y esta era una mujer sumisa, rica, muy bien puesta, que le importaba demasiado lo que decía la sociedad. Y también el mensaje de ella es que, pues, para sostener un matrimonio de foto, ella se empieza a perder de ella misma. Entonces era muy interesante el conflicto y era muy interesante ese personaje, muy, muy frágil. Pero muy bonito. ¿sentiste que Café con aroma de mujer te despegó más que las otras? ¿O no? No, yo creo que ha sido todo como un escalón. Mira que yo siento Escalón que en mi por vida escalón. ha sido escalón por escalón. No ha habido nada regalado, no ha habido nada como un boom de la noche a la mañana. Todo ha sido como trabajado, como, sí, nos acordamos de ella en este personaje, pero de este también, pero de este también. Y Pero tengo en no, la no bolsa puedes decirme aquí que no. Cuando haces un personaje como la Reina del Flow, Café con aroma de mujer, no te siente tensión, nervios en el que viene. Y si este es un fracaso, no No, tienes esa tensión. no. Y le puedo decir que eso te lo da la madurez. Porque yo en un momento de la vida empecé a decidir, yo para qué estoy haciendo personajes. Y más allá de si los ve el mundo entero o mi mamá, o es una sala de teatro de 30 personas, yo empecé a decidir hacer los personajes por el gozo de hacerlos. Entonces empecé a elegir aquellos personajes que yo de alma disfrutaba de hacer y no perseguir una fama porque ya la había logrado. ¿Tienes alguien que te asesora para elegir el personaje o no? La brújula del corazón y no se Lee los equivoca, guiones. y no se equivoca. Yo tengo un sexto sentido y yo creo que llevo 10 años en los que todo lo que he hecho ha sido un éxito. Wow. Todo. O sea, solo puedo estar agradecida con Dios. No ha habido un solo proyecto que no haya sido un éxito. Café con aroma de mujer fue en el 22. Fue en la pandemia, fue en el 2020. Y fue un regalo de la vida porque grabábamos
en una hacienda divina, naturaleza, cielo, cuando todo el mundo estaba encerrado en la pandemia. Haz de cuenta, la segunda parte de la pandemia, yo estaba rodando en lugares espectaculares con un equipo maravilloso, gozándome la pandemia como nadie. Y no te Creo que contagiaste. nunca me dio COVID hasta ya después de vacunas y todo. De hecho, Café con aroma de mujer lo terminé antes. Yo fui el personaje que primero terminó, porque cada vez que alguien se enfermaba de COVID, me ponían mi set. Rodar aquí. Vamos a poner a Lucrecia a rodar. Entonces yo salí un mes antes. Nunca me dio. Y luego de Lucrecia, ¿qué viene? ¿Qué vino? Después de Lucrecia vino Medusa, vino Úrsula. Lo haría otra vez, sin pensarlo. ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando vi a Viviana como la vi? Yo no tengo nada más que hablar contigo. Ah, claro, no te acuerdas, se te va la memoria, como para todo lo importante, ¿verdad? Bárbara, te he estado drogando. Te has dado varios motivos para hacerlo. ¿También la vas a sacar a ella? A mí. Sí, se lo pregunto a mi papá porque... Medusa es una serie que estuvo en Netflix también, número 1, impresionante los números. Yo creo que es la serie de las más exitosas que ha hecho Colombia para Netflix en el mundo. ¿De qué trataba Medusa? Medusa es una familia muy disfuncional, en la que Bárbara, que es la protagonista, que es Juana Costa, pierde la memoria y ella empieza a redescubrir quién era ella a través de la gente y de lo que le cuentan, y no le gusta lo que ve y dice no, pero es como una oportunidad de ella de ser diferente, de cambiar. Es muy bonito. El personaje principal, que es ella, se carga la serie. Es muy lindo lo que hizo Juana. Todo el elenco es maravilloso. Yo creo que es la primera vez que juntan un elenco de ese calibre, porque todos los que estamos alrededor como de reparto hemos sido protagonistas, y Netflix dijo no, sí, los queremos, lo que valgan, y se hicieron de un elenco maravilloso, de una historia increíble. Los mismos escritores de La Reina del Flow, que pues tengo que decir que Klaus Seid son gente también que tiene una pluma como de oro, como que ellos lo que ¿Y lo tocan lo viste en esta serie a ellos? los vi de Y nadie nuevo. preguntaste Les por qué dije, te ¿por qué mataron. me mata? No, yo sabía por qué me habían matado, porque me tenía que ir. Pero dije, no me van a revivir. Y me dicen, no, no. Y yo sé que hay alguien allá que no quiere y no me van a revivir. Ya hice las paces. Y Medusa número 1, entonces. Fue número 1 en el mundo. En el mundo estuvo varias semanas. Creo que es de los números más exitosos que ha tenido una serie. ¿Y qué hay ahora, luego de tantos éxitos? Bueno, ahora de tantos éxitos, gracias Dios mío, viene la segunda parte de Susana y Elvira, que es la película. Viene la segunda parte de Medusa este año, Bueno, que ahí no te han matado todavía. no, espero que no me maten Said y Claudia en esta temporada. Por favor, que pueda estar si hacen 4 de las 4 temporadas. Mátenme al final si quieren. La gente no se los perdona si me vuelven a matar, porque eso fue duro. O sea, la gente le dio muy duro la muerte de Gema. Entonces, viene como el lanzamiento de estos proyectos, y estoy trabajando con mi marca personal, que tengo un compromiso gigante de empoderar mujeres, de llevar toda esta información que en estos años he podido tener, porque creo que es mi principal hoy en día empresa, que pues es mi marca personal, es hablarle a las mujeres. Esto me da una rabia, lo que les voy a decir, es que nos acostumbramos a ser mujeres o Terminator o mártires. Yo no sé quién necesite oír esto hoy, y si te llegó, puede ser una señal. Charlas, conferencias, ¿cómo lo manejas? Estoy empezando a hacer charlas con mis redes. Siempre mis pilares son empoderamiento femenino. Empoderamiento es una palabra muy antipática, es como conexión femenina, como que volvamos a conectar con nuestro femenino, que ahí hay un poder muy grande, porque queremos ser hombres. Y somos las mujeres, yo digo, últimamente me doy cuenta, y entre mis amigas y todo, que como mujeres somos muy buenos machos. Entonces sabemos ganarnos la plata, sabemos estar en este poder, pero olvidamos lo que es ser mujer, olvidamos el poder que hay en lo femenino, en el fluir, en el cuidar, en el estar allí. Entonces creo que hay una misión importante para mí, para hablarle a las mujeres, y eso es lo más importante para Si mí. miras hacia atrás, 2003, un poco más, 2000, y ves lo que has podido alcanzar al día de hoy, ¿qué piensas? ¿Costó sacrificio? ¿Noches sin dormir? Sí, sin duda. ¿Desencantos? Mucho trabajo. Que está todo muy bonito, pero tiene que haber sufrimiento en el camino, algo pasó. Pero tiene que haber sufrimiento. No, yo estoy quitándome esa idea, pero sí hubo. Pero claro. siempre hay. Sí hubo Lo sufrimiento. importante no es que no haya sufrimiento, es superarlo. Y es como te lo cuentas, ¿no? Porque si la historia
si el sueño que estás persiguiendo es suficientemente importante, los dolores pueden ser simplemente como un impulso para llegar a lo que quieres, ¿no? Yo creo que es como uno se cuente las historias y las creencias que te limitan y las que te dan aire. Pero ¿Qué ves cuando miras hacia atrás? si yo miro hacia atrás, es muy bonito porque estaba haciendo ese ejercicio, porque yo siento que estoy en un momento de dar un paso importante como en mi vida, de soñar más en grande, de otros proyectos que tengo en mente, más ambiciosos. Y estaba viendo a esa niña que creció en un barrio clase media del Polo Club, que era yo, que a los 13 años decía, voy a ser actriz y voy a ser muy conocida. em, y yo no tenía palanca de nadie, a mí nadie me ayudó, o sea, me apoyaron mis padres, la vida, Diosito que me abrió el camino, pero lo que sí les puedo decir es que cuando hay un sueño hay que creer en uno y si lo pudo hacer esa niñita de 13 años, 14 años, 15 años, de lo que les digo, de este barrio clase media, que no conocía a nadie, que lo único que tenía era una sed tremenda por lo que quería, un sueño gigante y una meta, si yo pude, ustedes pueden, cualquiera puede. O sea, de verdad, no hay nada más allá, más especial en mí que en ustedes, más allá de tener un sueño, una meta y un plan. ¿Qué momento de dolor recuerdas? ¿Qué momento de dolor recuerdo? A ver, Aparte de la muerte en La Reina del Flow. ese no lo va a superar, no mentira, sí lo va a superar. No, yo creo que ha habido muchos porque es un trabajo duro, Sí. es un trabajo de muchas horas, es un trabajo de tener que dejar vida por hacerlo. Ahora estoy entendiendo ese equilibrio, porque durante 12 años agarré proyecto tras otro y, y creo que el gran dolor fue que me dejé de lado. Entonces vivía a través de mis personajes, estaba en un set casi que todo el tiempo, pero no tenía pareja o no tenía sueños de cómo es el lugar que me imagino, o llegar a mi casa y decorar una casa, o decir puedo irme de viaje. Eso no existía en mi vida. Entonces yo dejé de hacer muchas cosas por cosechar este sueño que me dio una base tan grande y tan bonita que en pandemia, cuando llega la pandemia y se enfrenta uno a la posibilidad de morirse, es importantísimo, creo que tener esas nociones. Ahí yo dije, bueno, sí, muy chévere, muy famosa, bonita la cuenta en el banco, pero yo me muero mañana, ¿qué? No me va a llevar nada, lo decías tú ayer Así en es. una de tus conferencias, no me llevo nada. Eh, pues, pucha, yo voy a empezar es a acumular más bien recuerdos, más bien experiencias, en vez de tanta plata y fama, porque pues no me la va a llevar. Entonces me cambió el chip y empecé a pensar en dejar, en espaciar los proyectos y en vivir, porque es una elección. Y cuando yo dije, voy a vivir más, a trabajar menos, yo no sé, universo, tú cómo me vas a dar el pan de cada día, pero yo tengo que empezar a poder generar ingresos sin tener que dejar de vivir. Y lo he podido hacer. Qué bueno. Por eso tengo mi empresa, por eso estoy como abriendo otros espacios, otros caminos, porque si no hay equilibrio, de verdad que, ¿qué saco yo con tener un Oscar en mi mesa de noche? Y la vida, y el personaje Mabel, la vida real, vuelta a pedazos. ¿A qué Entonces, le temes? a no equilibrar. A no equilibrar. Hoy en día yo creo que ese es un gran temor. Siempre estoy buscando como, ok, ya trabajé mucho, ahora voy a viajar un poco, ahora voy a hacer tal cosa y a tratar de Cuando equilibrar. no estés físicamente en este mundo y esperamos que sea en 70, 100 años, Amén. ¿cómo te gustaría ser recordada? Mm, a mí me encanta todo lo que es superación. Me fascina, como poder inspirar a la gente. Yo creo que si la gente, más allá de mis personajes, puede ver algo mío y decir, ah, si ella pudo, yo puedo. O esto que está diciendo Mabel me sirvió 100 años después, en el momento en el que yo estoy, y me está dando fuerza para este momento que yo estoy viviendo, ya hice todo. Yo quiero ser recordada por alguien que inspira. Eso, yo creo que sería eso. ¿Qué es la vida para ti? Ay, no es eso que estamos aprendiendo que es todos los días y que estamos resignificando todos los días, pero que sin duda hay que botarse sin tanta cabeza. Es lo único que conocemos
y sin embargo sabemos que hay mucho más. Hay algo más profundo. Es eso que aparentemente es lo que tocamos y palpamos y percibimos, pero creo que es lo que nos lleva a mirar lo intangible, lo que no se puede nombrar. La vida es todas esas cosas que no se pueden nombrar. Es el subtexto de una escena, La felicidad es la paz. espiritual. No, es la paz. Es poderte sentar y sentir que no le debes nada a nadie, que no deudas, me refiero a en general, es poder sentarte y disfrutarte de estar en ti en este momento. Eso para mí es la felicidad. En esos 12, 13 años de carrera, 12 horas de rodaje un día. Pero cuando llega Mabel a la casa se apagan las luces, las cámaras. ¿Siente soledad? ¿Has sentido soledad en algún momento? Sí, muchas veces, muchas veces. Yo creo que es mi gran compañera. Incluso rodeada de gente me he sentido muy sola, porque creo que eso es como lo único fijo, como lo único real. Y es que estamos en una experiencia tan individual, de alguna manera, eh, pero eso la hace tan hermosa y no peleo con ese sentimiento. Al contrario, siento que ahí me encuentro mucho conmigo. ¿Y cómo sales? Porque también permanecer mucho ahí no es Claro, bueno. mira, yo por ejemplo me recargo en soledad. Hay gente que se recarga con la otra gente, ¿cierto? Con las Con los masas, aplausos, con los aplausos, las fotos. sí, a mí eso me descarga impresionante. Yo crecí muy sola porque mis hermanos eran muy grandes y las otras muy chiquitas y yo era la niña de la mitad y entonces tenía que aprender a jugar sola y armé mi propio mundo, mi propia burbujita. Y es allí, yo por eso busco soledad, yo por eso busco guardarme en mi casita, en mi burbuja. Lo hago mucho. Entonces trato de equilibrar, ahí vuelve el equilibrio. Ok, aquí me recargo, estoy en mi mundo y la soledad se me volvió algo muy reconfortante y necesario para mí, muy necesario. Entonces, cuando ya llevo mucho tiempo ermitaña, digo, bueno, ya voy a buscar la gente, voy a socializar, Y voy tu a... entorno lo entiende, porque hay veces que los entornos no lo entienden. Mi papá es muy así, muy parecido a mí. Mi mamá pues ya me entiende perfectamente. Mis amigos también saben que tengo mis momentos y después vuelvo y aparezco. Nunca me desaparezco del todo, pero saben que soy ermitaña y que esa es parte de lo que me recarga y lo que me da paz y tranquilidad, es estar en mi propio mundo. Pero es algo que aprendí a ser la niña chiquita que entre problemas o lo que hubiera, siempre encontró confort, fue en su propio mundo, en su propia compañía. Eso fue. Y pues sigue siendo así. Ahora la comparto más y es un trabajo de equilibrar, pero la soledad para mí es algo necesario. ¿Con qué sueñas? ¿Qué te falta por hacer? Pues mira, sueño con tener una marca tan grande que llegue a tantas mujeres, poderlas inspirar, poderlas ayudar, poder generar un espacio donde nos conectemos, donde podamos, desde cada rubro que hagamos, poder levantarnos, porque em, cada vez más me doy cuenta, sin querer poner al hombre por menos, no, me parece espectacular, es una energía que es necesaria, amo los hombres, tengo hombres maravillosos a mi alrededor, pero siento que de alguna manera las sociedades nos han invitado mucho a competir entre mujeres y siento que las que más nos cuidamos y las que más podemos hacer florecer las cosas somos las mujeres, entonces siento una necesidad y un compromiso con ayudar a retomar eso y empezar a conectarnos menos como competencia y más como brujitas de aquelarre que se reúnen a trabajar en pro de una causa. Esa es mi ¿Qué próxima... te daña un día? ¿Qué te pone triste? Que me pone triste el clima a veces. La lluvia a mí me pone triste, me toca comer dulce. La injusticia me puede amargar mucho un día. Creo que eso es de las cosas que más me amargan la vida. Pero últimamente creo que entre más grande y más madura estoy, no, es muy difícil que se me arruine un día entero. Puede pasar un momento, pero me sacudo rápido, cada vez más rápido. ¿Y qué te da felicidad en un día? El sol, el dulce,
estar en mi casa, recargar, un buen libro, una buena conversación, un buen atardecer. Cada vez más me doy cuenta que las cosas que dan felicidad son las más fáciles de encontrar. Y en los momentos que no eres la actriz, que eres Mabel, ¿qué haces? Sobre todo aquí en Colombia, en Bogotá, vas al cine, Voy a cine vas a sola, me comer, encanta. comes dulce, ¿qué haces? Me encanta ir a cine sola, es un Y no te da placer vergüenza si culposo. cuando prendan las luces, pero aquí está Mabel sola en el No, cine. cero, cero. O tú te vas antes. No, cero, no me da vergüenza. Yo tengo una relación bonita con la soledad y a mí me gusta comer sola, a mí me gusta ir al cine sola. Pero no te importa lo que piense la gente. Mabel estaba ayer en el cine. Cada vez menos. Es que a mí se me olvida, como que no soy esclava de que soy un personaje público. A mí se me olvida. No es algo como que tengo muy presentes, como que no vivo con eso todo el tiempo, no es una parte muy importante de mi identidad. Entonces, como que yo estoy gozándome en mi cine y se prenden las luces y yo estoy llorando, pues generalmente porque lloro con un comercial de pañales. Entonces, realmente como que no, cada vez soy más libre de lo que puede pensar la gente y más gozo lo que puedo. Vas al cine sola, ¿qué más haces? Voy al cine sola, tengo un grupo de amigas maravilloso con el que intercambiamos ¿Y los información dulces? mística divina. Los dulces cada vez trato menos azúcar y más dulce de mentiras, porque la verdad el azúcar la saqué de mi vida, entonces más como dulce de mentiras, ¿sabes? Pero me da mucha felicidad la comida. Sí, 100% amo comer. Em, Leer, me encanta ver buenas series. Escribir también, estar creativa me genera mucha felicidad. El tema de la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, a veces nos va convirtiendo en esclavos de las redes sociales. ¿Las redes te controlan a ti o tú a las redes? No, hace mucho no, porque las Pero hubo un redes, tiempo que sí. sí, claro. Más chiquita, obvio, y me comparaba, y ay, todo el mundo le va bien y a mí no, y todo ese peligro, y necesito el like, y tal. Pero pasó algo muy importante para mí, es que mis redes se volvieron mi negocio. Es mi entrada principal hoy en día. Entonces, yo lo veo como tal y le tengo ese respeto. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Cuando yo me siento, hoy voy a hacer reír a la gente, bueno, pero tiene que tener algo detrás, un mensajito. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Qué voy a subir? Todo está pensado. Nunca subo nada solo por placer o por like, sino por alimentar el discurso, el mensaje, lo que estoy haciendo. Y eso hizo que no quisiera tanto like, sino, ay, que le llegue a la gente que le tiene que llegar. Entonces, me libero mucho de ese tema. La carrera se ve muy bonita. Muchos personajes, reconocimientos, series, pero durante ese trayecto hay detractores en todas las áreas. No te digo que no me dejaron revivir a Gemma. Ella está dolida con Gemma. Vamos a mandar una carta a Caracol. Señores Caracol, ¿cómo así? Pero cuando un periodista te critica o alguien públicamente, ¿cómo lo manejas? ¿Te duele? ¿Antes más, ahora menos? ¿Cómo manejas eso? Ahora menos, yo creo que tengo la fortuna de que ha sido poco los haters en redes o poco la gente que me critica. O no me doy cuenta. Que es Pero mejor. que es mejor. No te digo que yo vivo en mi universo. Pero sí, claro, antes yo miraba un comentario de 20.000 buenos, uno malo, y yo me quedaba ahí mirándolo y me podía dañar mediodía. Pero ya uno cuando se ha trabajado. ¿Sabes que entrevisté al tenista Juan Martín del Potro? Ajá, del argentino, Potro, ajá. que estuvo en top 3, por ahí, Sí. 4. Y La época de Federer, casi. tiene una bonita historia, porque ya cuando él iba a ser número 1 se lesiona de la rodilla y nunca volvió. Ya. No sabemos si lo iba a lograr, pero estaba en el camino. Y él me decía que a veces tenía en su cuenta de Instagram 300 comentarios Sí. y 290 súper buenos, positivos, pero esos 10 lo amargaban, lo dejaban en la habitación y lo miraba y se amargaba el día. Así es. ¿Y tú cómo manejas eso? Yo te digo, antes me amargaba el día y a veces quería contestar, nunca contesté, nunca, o sea, me mordía los dedos para no contestar, pero sí me quedaba pensando, ay, ¿por qué pensarán eso de mí? Y hay una cosa divina que se llama terapia y empezar a ver por qué necesitas validación externa. Y cuando tú empiezas a hacer ese trabajo y a mirarte, porque generalmente es una herida de uno, Y admirarte.
a mirarte y admirarte. Las dos Y cosas. las dos, empiezas a hacer ese trabajo como que empiezas a darle menos importancia a muchas cosas que antes les dabas importancias. Porque siempre se trata de ti. Pero es un equilibrio difícil porque es verdad que no debes vivir para el qué dirán ni por el qué dirán, pero al final eres pública, eres una actriz Sí, y necesitas ser avalada por el público, sí, inclusive para seguir haciendo más personajes. sí, Es pero una línea muy fina. es muy fina, pero yo creo, mira, me he dado cuenta que entre menos piensas en eso y más eres tú, o sea, más auténtico, la gente que Te te tiene respeta que más, querer te te va a quiere querer más. más. Y el Y la otro que te no, respeta más. pues simplemente pues no, el que te va a querer te quiere y el que no, no, y ya. No le das tanta bola a querer que todo el mundo te quiera. Es como una necesidad de que no, pero tiene que ser todo el mundo. Pero ¿quién dijo? Que también es como un tema de ego muy grande. ¿Por qué te tiene que querer todo el mundo? No, hay gente que no, y está bien. Está bien hacer las paces con eso. Cuando te levantas un día y no hay ánimo, no hay nada, Ujú. ¿qué haces? ¿Cómo recuperas? Mira, Hoy no quiero trabajar, hoy te levantaste en baja, ¿cómo te recuperas? ahí es cuando entonces sí o sí voy a hacer ejercicio. Sí o sí. Sí, sí o sí. Sí o sí empiezo a oír las canciones que me suben el ánimo. Sí o sí me comunico con esa persona que me sube sí, como el ánimo de una. Sí o sí veo algo de Tony Robbins o algo de alguien que me inspire, Margarita Pasos. Siempre hay alguien que te puede inspirar. Sí o sí me ayudo, es como la medicina de... De los personajes internacionales, ya que lo mencionaste, ¿a quién admiras? Mucho a Tony Robbins. Ahorita estoy haciendo un trabajo importante con sus métodos y me parece espectacular. Además que me encanta como ese drive de él y esa necesidad de ayudar al otro y cómo convirtió su historia triste en algo que lo empuja para hacer grandes cosas. Creo que esa es la manera de contarse las historias. Me encanta él, por muchos años también a Joe Dispenza y empecé a meditar por él. Digamos que es alguien que me encanta pues lo que tiene para decir. Y siempre me gustan las historias de resiliencia de la gente que se ha parado de la nada, de la gente que ha logrado desde su historia triste a hacer algo gigante, ¿no? Y sabes, ese es el fundamento principal de este programa hace 18 años con una ilusión. Hicimos este proyecto de emprendedores que se transmite por televisión abierta en República Dominicana y el objetivo era ese, Claro. decirle a los jóvenes, a los adultos que se atrevan a vivir sus sueños, a levantarse soñando con las cabezas rondando por las nubes, pero siempre con los pies firmes sobre la tierra, decirle que con persistencia, dedicación, se puede, pero que no es fácil. Y por eso invitamos a personas como tú. ¿Qué mensaje tienes para ese joven o para esa mujer dominicana que quiere ser actriz y no se atreve a dar el paso porque es un riesgo dejar tu trabajo fijo, dejar tus estudios? ¿Qué mensaje tienes? Bueno, escoge tus dolores y tus riesgos. ¿Qué es más doloroso para ti? Em, Dar el paso que requiere y hacer todo esto doloroso de pronto dejar una vida que estás sosteniendo, que no quieres, para emprender a una más nueva. ¿Qué es más doloroso? ¿Dejar eso o es más doloroso no vivir el sueño? Y empieza a equilibrar y a hacerte las preguntas correctas. Y cuando tú sepas qué es más doloroso, vas a empezar a actuar, vas a empezar a moverte hacia donde quieres ir. Ten esos diálogos incómodos contigo misma. Siéntate y pregúntate si la vida que estás viviendo es la que quieres vivir. Y si no, ¿qué te va a costar dejarla y moverte? ¿Y por qué no lo estás haciendo? Muchas veces dejamos de vivir nuestros sueños porque tenemos mucho miedo de que el vecino o que tu mamá o que alguien alrededor te haga un juzgamiento y por eso dejas de ser. Y cuando tú te das cuenta de eso, te preguntas, ¿y de verdad es tan importante lo que esta persona está diciendo? ¿Es más importante que yo hacer y verme y estar llenita y buscar lo que quiero? Muchas veces las cosas que te están agarrando los pies, que te están haciendo peso para no moverte y dar pasos, solo están en tu cabeza o son mínimas o no son realmente importantes. Y cuando tú te sientas a mirarlas de frente, las desmenuzas, tienes esa conversación contigo, las escribes, te das cuenta que son que mañana ya puedes empezar a moverte. Entonces, ten, por favor, esas conversaciones incómodas contigo misma y hazte las preguntas de a dónde quieres ir
y de cuáles son tus dolores. Y cuando te respondas eso, vas a saber si realmente ese es un sueño que tienes o simplemente es una distracción. Y en esa diferencia vas a empezar a moverte. Y una vez lo sepas, muévete. No es solo soñar. Nadie llegó a nada solo soñando. Es soñar y hacer. Es saber a dónde quiero ir e ir por eso. Y de Dominicana en las playas, de manera breve, no me puedo quitar la ropa por completo de ministro de Turismo. ¿Te gusta Dominicana? Ay, no, pues claro, tú sabes que sí. Es un lugar que siempre me ha acogido muy bonito, me ha abrazado. Yo, con el legado de mi abuelo, de la gente, que de verdad es de los regalos más grandes que me dio mi abuelo, y es, la gente es el tesoro más grande. Las conexiones, lo que tú aprendes del otro. De verdad que la gente dominicana es gente muy bonita. Yo no sé si tiene como un lazo especial para mí porque mi familia es de la costa, mis abuelos, que mis favoritos son costeños, cómo se expresan, el calor humano que hay, como que yo me siento en mi casa cuando estoy con gente de la costa. Y dominicana es eso, es como que llegas, El te acento abrazan. de la costa aquí es diferente. Tienen cosas muy parecidas. Háblame un poco de la costa. La costa, por ejemplo, mis abuelos que hoy los oí hablar a ustedes y usan mucho el de manera que. Mijita, entonces de manera que si tú quieres no sé qué, tienen como frases, dichos que me llevan mucho a lo que yo conozco, a ¿Y lo tú que eres de sé. dónde? ¿Dónde Mi naciste? familia es barranquillera, yo nací en Bogotá, cuando me conviene soy de Barranquilla, cuando me conviene soy de Medellín, depende de dónde sea el personaje. Mira, sabes que había un humorista dominicano que siempre decía que los peores momentos los pasaba cuando iba al banco. Ajá. Porque cuando él iba al banco tenía 1000 libras arriba, iba a buscar dinero y venía alguien en la fila y le decía, hazme un chiste. Anda. Y qué chiste ni chiste, yo estoy aquí en En el el banco. banco estoy en serio. Pero yo no puedo terminar esto sin que tú me hagas un chin el papel de Gema que te ha dolido tanto. Actúame un chin ahí. Bueno, a ver, hagámosla como era Gema. Pues mira, Rey, yo te voy a decir una cosa. Uno a veces, pues, se gana a la gente equivocada, sí, como que tiene el poder de las cosas. Y pues nada, yo no, pues no soy monedita de oro, no sé a qué princesa me habré ganado en el canal que no quiere que yo vuelva. Pero yo sí les digo, gordas, ustedes nunca, nunca se queden con eso ahí como con resentimiento, porque pues yo estoy bien, ¿sí? Y sigan siendo divas regias y costosas, mis amores. Aplausos y terminamos esta interesante entrevista con Mabel Moreno. Gracias. Gracias por esta interesante conversación donde pudimos ver al ser humano también. Muchas gracias por este Detrás espacio. de las luces, detrás de la fama hay un ser humano. Siempre. Continuamos como emprendedores. Llegamos al final de esta entrega de su programa Emprendedores, cumpliendo con nuestro fundamento principal: incentivar el espíritu emprendedor de los seres humanos. Decirle que amen la vida, que se atrevan a vivir, a innovar, a crear y a salir siempre hacia adelante. Y a ti, te esperamos la próxima semana con otra. Y a ti, te esperamos la próxima semana con otra entrega más de Emprendedores en su tercera temporada.